Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en la carrera de Super Prestige, en este caso en Merck Plus, donde debutaba el campeón del mundo Tom Pidcock, pero teníamos otros grandes nombres como el campeón europeo Michael Van Zorenhout, el líder de la Super Prestige después de las dos primeras carreras como es Laurens Zwick, además de también otros favoritos como eran Van der Haar o Eli Iserbyt segundo en esta clasificación, todo preparado para dar comienzo a la carrera en el día de hoy cuando teníamos nueva noticia. Ya está confirmado el debut de Wout van Aert, el campeón belga, que comenzará el 4 de diciembre. Durante diciembre competirá en todas estas carreras. Nos falta por saber el debut de Mathieu van der Poel y hacemos también el resumen de lo que ha pasado en la prueba femenina, donde veíamos que Marianne Vos intentaba desde el principio poner ritmo, pero se quedaba sin fuerza y era superada por Celine del Carmen Alvarado, que cogía ese primer lugar, y por detrás superaban a Vos tanto Betsema como Van der Heide, y veíamos esa lucha entre Betsema y Van der Heide que finalmente se imponía en la parte final la propia Betsema, pero con una carrera de Alvarado que mostró un nivel incontestable y nadie le disputó esa primera plaza en ningún momento, y finalmente se podía hacer con la victoria. En primer lugar prácticamente toda la carrera, segundo lugar para Betsema y tercer lugar para Van der Heide en esa entrada en meta, y ahí veíamos ese podio para que le echéis un vistazo. También os pongo el resto del top 10 y todas las clasificaciones, como veis aquí el top 10 por si queréis parar el vídeo, y la clasificación general, que están Alvarado y Betsema empatadas a 43 puntos con el resto del top 10. Vamos ahora con el resumen de la prueba masculina, y veíamos a Felipe Orts en esa primera línea debido a que está en ese top 10 de la clasificación del Super Prestige, y a los ya comentados también en esa primera línea. Ya empezamos a ver las carreras con más frío y con más barro, que parecían carreras más primaverales en estas últimas que hemos estado comentando. Como hemos dicho, Laurens Zwick, el líder de la clasificación, y Pidcock en su debut, que todos estábamos esperando también a ver qué punto de forma traía, porque la primera carrera tampoco es que se espere demasiado de los competidores, aunque ya vimos el año pasado, por ejemplo, a Van Aert en esas primeras carreras que desde el principio empezó ganando, todo preparado, todos concentrados para la salida, para cuando se pusiera ese semáforo en verde. Se ponía el semáforo en verde y veíamos esa salida al sprint como es costumbre, muy buena salida en este caso del campeón suizo de Kung, que lo veíamos tomar esa primera curva y esa primera parte que también veíamos con ese empedrado. Tomaban esas primeras curvas y entraban en el circuito, donde al principio veíamos que había una zona con muchísimo barro, que todos prácticamente se tenían que bajar de la bici y echar la bici al hombro, y como siempre aprovechamos esta primera vuelta para conocer el circuito con Laurens Zwick, que cogía ese primer lugar y hacía ese primer tramo de escaleras con esos distintos tramos de bajada, y veíamos que la salida tanto de Van der Haar, de Pidcock o de Van Zorenhout no había sido del todo buena, un tramo donde también tendrían que bajar de la bici, los distintos zigzag y algunos tramos técnicos donde elegir una buena trazada era lo más importante. También el segundo tramo de escaleras, como veis, no eran tramos muy largos. Este tramo, que también ahora lo vamos a comentar porque ha sido bastante importante en la carrera. Iserbyt en ese tercer lugar intentando cerrar el hueco que tenía Van der Poel y Zwick, que estaban en esos primeros lugares, distintas zonas con barro, y veíamos también esa lucha por Van der Haar, Pidcock o Van Zorenhout por ir recortando posiciones, y justo después veíamos también ese cambio de sentido y entrábamos en una de las zonas importantes como era ese banco de arena donde Van der Poel lo cogía en primer lugar y donde hemos visto muchas dificultades de muchos por estar en esas posiciones encima de la bici. Ahí veíamos el problema de Van Zorenhout, que se tenía que bajar, y poco después que veíamos que tenía otro problema y eso provocaba una caída por detrás y un tapón, obviamente sin intención, paso por línea de meta. También veíamos a Felipe Orts a la rueda de Kung en ese quinto lugar, y que se estaban formando los distintos grupos, y segunda vuelta de Laurens Zwick, que veíamos que empezaba a tensar a Van der Poel. Ya Iserbyt se estaba formando este cuarteto por detrás en la lucha por la cuarta posición. Iserbyt superaba a Van der Poel y se intentaba ir a por Zwick, pero estaba haciendo unos tramos con mucha fuerza, y este tramo que a Iserbyt le costó y se le atragantó en varias partes de la carrera, la ventaja de Zwick. Iba aumentando también Van der Haar, que había soltado al grupo por detrás y se iba a por Iserbyt y Van der Poel, y veíamos la zona de los tablones que no lo habíamos visto antes, y la velocidad de Zwick en el tramo de arena, que los demás les costaba mantener la velocidad. Y nueva vuelta a Zwick,
que estaba cogiendo esa ventaja con los distintos grupos y esa ventaja iba aumentando tramo a tramo. Tercera vuelta de Swift que fue espectacular, también estaba llegando Van Zorenhout y Pidcock al grupo de Van der Haar e Iserbyt, pero como hemos dicho, en esta vuelta hacía que su ventaja se ampliara muchísimo en un terreno que le estaba yendo muy bien. Van der Haar también cogiendo un pequeño hueco con el grupo que se estaba formando y las distintas dificultades por detrás, y la diferencia en esta vuelta pasaba a 18 segundos con Van der Haar, que había conseguido soltar a Iserbyt, y por detrás también vigilancia en los distintos grupos ya luchando por la posición. Seguía Van der Haar aumentando la velocidad, intentando recortar esos 18 segundos que tenía con un Swift que estaba haciendo una carrera prácticamente sin errores. En esta primera parte veíamos esta cuarta vuelta, también por detrás las distintas dificultades de Pidcock o Iserbyt, que incluso se tenían que bajar de la bicicleta en el tramo de arena, y la nueva vuelta, y parecía que Van der Haar estaba recortando algo de diferencia, aunque se mantenía por encima de los 15 segundos. Por detrás Van Zorenhout, Iserbyt, Pidcock y también Cam, que estaba haciendo una carrera espectacular, el ciclista del Bingoal, que se estaba acercando muchísimo a Tom Pidcock, y seguíamos viendo cómo Swift hacía los distintos tramos sin cometer errores. Error de Van Zorenhout, que había cogido esa pequeña distancia con Iserbyt, pero se volvían a juntar los dos y parecía que iban a luchar esta tercera plaza. Ahí vemos a Cam ya en quinto lugar. Swift pasaba y nuevamente había aumentado la diferencia con un Van der Haar que, aunque había acelerado, no se conseguía acercar, y más de 40 segundos en este caso con Iserbyt, que intentaba forzar a Van Zorenhout. Continuaba Swift, Van der Haar también en el tramo de arena, que parecía que se desenvolvía con bastante facilidad, y otra vez habían bajado la diferencia. Parecía que una vuelta lo bajaban y otra vuelta aumentaba. Iserbyt soltando a Van Zorenhout, ya solo quedaban 2 vueltas para el final. Swift que continuaba con esa ventaja en torno a los 15-18 segundos, y Van der Haar también intentando darlo todo. Cuando nos estábamos acercando al final, veíamos también en este tramo una caída de Tom Pidcock, que se iba al suelo cuando iba en sexto lugar, luchando por llegar a ese quinto lugar. Esta vuelta Swift estaba manteniendo la ventaja, y Van der Haar se veía que también había acelerado en la parte final, intentando dejárselo todo. La diferencia nuevamente rondando los 15 segundos, y se habían juntado por detrás Iserbyt y Van Zorenhout, y veíamos que Swift seguía con esta carrera espectacular que ha hecho en el día de hoy sin cometer prácticamente ningún fallo. Le cogía algo de diferencia a Van Zorenhout, a Iserbyt, que cometía un error en el primer tramo de escaleras, 2 tropezones donde veíamos que ya las fuerzas estaban al límite, y la parte final de Swift sin tomar demasiados riesgos, pero sabiendo que estaba haciendo una carrera espectacular. Llegaba a la parte final y podía disfrutar de una nueva victoria Laurens Swift, que está haciendo un mes de noviembre espectacular. Varias victorias ya en su palmarés. Llegaba nuevamente en segundo lugar Van der Haar, tercero para Van Zorenhout, que ahora comentamos ese podio, y por detrás veíamos a Iserbyt como llegaba en cuarto lugar, que hoy ha tenido las mejores piernas. Gran carrera de Cam, que lleva en quinto lugar, superaba Van der Poel a Pidcock de la parte final, que en su primera carrera llega a séptimo. Gran carrera también de Felipe Orts, que lo habíamos visto poco, pero llegaba en octavo lugar, y por detrás Koen y Adam para cerrar el top 10, que ahora os lo enseño al detalle. Nueva victoria para Laurens Swift, que además aumenta algo de diferencia en este liderato, y vemos ese podio con un Van Zorenhout, que ha hecho también una gran carrera. Muchos segundos puestos en esta temporada para Van der Haar, que también tiene algunas grandes victorias, y la victoria, como hemos dicho, para Swift, que está ahora mismo en un estado de forma espectacular. Además del podio, os enseño las diferencias de todo el top 10 que ya hemos comentado, y también la clasificación general de cómo está la Super Prestige después de esta tercera carrera, con Swift con 44, Van der Haar 41 e Iserbyt 39. Ahí tenéis a todos los demás. Muchísimas gracias por estar ahí. Mañana volvemos con la Copa del Mundo, que tenemos nueva carrera de ciclocross. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo.